De nuevo tenemos con nosotros a Enrique Ramos y vamos a hablar de los sueños. En su momento hablamos de los sueños lúcidos y esta noche vamos a hablar con él de otro libro suyo, La incubación de los sueños. Eh, los sueños es una práctica que todos hacemos a diario. ¿Hay alguna persona que tiene alguna enfermedad y no puede dormir? Pero lo normal es que sin dormir no podemos vivir. Y este libro hace alusión no solo a los sueños, sino a cómo controlar los sueños, cómo trabajar nuestros sueños, cómo resolver los problemas de los sueños y cómo resolver en los propios sueños los problemas que en la vida diaria nos suscitan, se nos dan, para trabajarlos de alguna manera y poder resolver esas situaciones que todo el mundo podemos tener más o menos complicadas, incluso las situaciones a nivel de inventiva, porque podemos inventar en los sueños, pero para inventar en los sueños o para trabajar en los sueños tenemos que aplicar distintas técnicas que son sencillas en realidad, que todo el mundo puede aprender y de las que hoy vamos a hablar con Enrique Ramos. Evidentemente también vamos a hablar de los misterios, de las leyendas, incluso un poco de esos sueños arquetípicos, porque todo se da en este nuevo libro de Enrique Ramos. En su momento lo grabamos también para Radio Cubellas y siempre está bien pues decirlo por este canal. Creo que los sueños es de todo, de mucho interés para todos ustedes y así nos lo hacen llegar, pues una vez más los sueños, pero ahora a cómo debemos de tratar los sueños cuando dormimos para extraer información y para trabajar con ellos con un fin determinado que cada uno podrá saber en su momento cuál es. De nuevo tenemos los sueños con nosotros esta noche. Enrique Ramos es ingeniero de telecomunicaciones. Actualmente desarrolla parte de su labor profesional como miembro del Instituto Monroe de los Estados Unidos, donde investiga e instruye sobre las aplicaciones del sonido en la modificación de los estados de conciencia humanos. Es un estudioso del mundo de los sueños e instructor de sueños lúcidos, así como instructor de una disciplina conocida en el mundo militar como visión remota. Participa habitualmente en congresos y en diversos medios de comunicación que tratan estas temáticas. La obra anterior de Enrique Ramos, Los sueños lúcidos, una realidad alternativa, ha sido también publicada por esta misma editorial, por la editorial... ¿Qué editorial es? Buenas noches, Enrique, que no lo veo aquí. Hola, Aníbal, buenas noches. La Almuzara. Ah, la Almuzara, vale, no lo veo en la portada del libro. Vale, Almuzara. Y el anterior, el de los sueños lúcidos, fue Berenice, ¿no? ¿O fue también Almuzara? No, también Almuzara. También Almuzara, no sé, porque veía aquí otro diseño distinto. Pues sí, los dos Almuzara. Y decíamos con los oyentes, antes de que estuvieras con nosotros al otro lado del hilo telefónico, que habías venido a hablar sobre los sueños lúcidos, y yo le decía al público que no sé si fue esto en el 2021 o en el 2022, en el 2021 o 2020, no recuerdo ahora mismo. Este libro, el 21 fue, ¿no? Pues este libro tal vez te quedó incompleto y por eso ahora has hecho la incubación de los sueños lúcidos a la incubación de los sueños, porque yo creo que tienen una relación bastante, y ya lo dejas apuntado en el primero, me parece, ¿no? Sí, no son conceptos equivalentes, pero evidentemente hablamos del mundo de los sueños, pero son disciplinas o fenómenos distintos. Y sí, uno complementa al otro porque bueno, a mí me gusta distinguir, aunque la clasificación de los sueños se ha hecho desde la más remota antigüedad, con distintos criterios, a mí me gusta definirlo pues, de una manera un poco más moderna, ¿no? Yo distingo personalmente para mí 3 tipos de sueños. Los sueños ordinarios, los normales, los que tenemos todas las noches, bueno, quien recuerda los sueños y que vienen de manera pues azarosa, pues a veces vienen, a veces no. Luego tenemos este tipo de sueños, son sueños que no tienen lucidez, es decir, tú dentro del sueño no estás consciente, no sabes quién eres, no tienes control.
y tampoco son premeditados. Es decir, tú no provocas un sueño ordinario, o sea, vienen cuando vienen. Ujú. Luego había otro estadio que está en el otro extremo, que serían los sueños lúcidos. Un sueño lúcido es una experiencia de realidad alternativa que tienen algunas personas que están entrenadas o que lo tienen de manera también, pues de manera frecuente o sí, como sea. Pero la diferencia del sueño lúcido es que realmente es un sueño provocado. Ujú. Tienes un cierto control, está provocado y además tú tienes lucidez dentro del sueño. Ujú. Y Luego, por otro lado, tendríamos los sueños incubados, ujú. que serían a medio camino. entre Los los sueños ordinarios, incubados, entre los ordinarios y los lúcidos. exactamente. Ujú. Los sueños incubados tienen la característica de que no tienes lucidez dentro del sueño, no es consciente de que estás soñando, o sea, en este caso serían como los sueños ordinarios, un sueño normal, pero la característica que tienes es que tú los provocas. A diferencia del sueño ordinario, tú provocas el sueño con un objetivo, que es obtener información sobre un problema que tienes o sobre cualquier cosa que te está preocupando, ¿no? Con lo cual es una cosa intermedia entre un sueño ordinario y un sueño lúcido. Ujú. Este sería el tipo de sueños que, por ejemplo, con lo que, bueno, pues no sé, distintos investigadores o distintos especialistas o poetas o artistas se han encontrado en algún momento y les ha hecho escribir una sinfonía que habían soñado, o les ha hecho dibujar un cuadro o escribir un texto o una novela. Pues depende, en algunos casos sí, en otros no. O sea, la Ujú. diferencia entre un sueño normal y un sueño incubado, como acabo de decir, es que el sueño incubado es premeditado. Tiene que haber una intención de que ese sueño venga. Depende si esos pintores, sí que ha habido casos de gente que ha pintado cuadros, o ha escrito novelas, o ha compuesto canciones, o incluso que ha hecho descubrimientos científicos, porque les ha llegado un sueño. Si ese sueño ha sido fruto de la preocupación, de la intención esa noche de que llegue el sueño para darle la información, le podríamos llamar sueño incubado. Si no, sería un sueño ordinario, que también son sueños que traen información interesante de vez en cuando. Uh-huh. Tienes que reconocer que, bueno, es difícil para el público de calle saber exactamente qué le está pasando en un sueño. Si es, Claro, ¿eh? claro. O sea, la interpretación del sueño es la parte más compleja, pero la distinción entre un sueño incubado y un sueño normal es muy fácil. Es simplemente tú has hecho algo durante la noche, has pedido, has hecho una petición, has hecho algún tipo de técnica para tener un sueño esa noche que te dé la respuesta a un problema. Entonces es un sueño incubado, como dice la propia palabra, lo incubas como si incubaras un huevo, ¿no? Una gallina, ¿no? Estás generando esa información. Si tú no estás preocupado por nada en concreto y te llega un sueño y luego lo interpretas, pues es un sueño ordinario. A ver, una persona se acuesta normalmente y tiene un sueño que no ha preparado, que no ha incubado, es un sueño normal. Uh-huh. No se puede asegurar que aunque haya información, sea un sueño incubado. Claro, sí, no. El problema de los sueños ordinarios, de su interpretación, es que tú no sabes a qué se refiere el sueño. Uh-huh. Los sueños tienen múltiples facetas, tienen múltiples funciones, ¿no? A nivel biológico. No se ponen muy de acuerdo los científicos, pero sí que hay investigaciones pues que más o menos concuerdan en que están relacionados con el asentamiento de la memoria, de los recuerdos, procesamiento de traumas. Es decir, ahí tiene una función concreta. Lo que pasa es que, claro, tú en tu vida no tienes un problema, sueles tener varios problemas a la vez, Claro. varios frentes abiertos. Entonces, claro, interpretar algo, un sueño que es puramente simbólico, como no sabes a qué se refiere, la interpretación es muy difícil, sino casi imposible. Por eso, la interpretación de los sueños a nivel así tradicional, como se ha conocido en las últimas décadas con diccionarios de sueños, pues no funciona, porque los símbolos deben ser personales, no hay un símbolo que vale para todo el mundo, salvo 4 o 5, por decir un número, no son 4 o 5, que llamamos arquetipos, que Jung llamó arquetipos, que sí que son genéricos para toda la humanidad. En general, los símbolos de los sueños son muy personales. Entonces, la primera dificultad es esa, pero segundo, aunque sepas lo que significa, no sabes si estás refiriendo a tu problema económico que tienes en esos momentos o a un problema familiar o un problema sentimental, no lo sabemos. Entonces, nunca, es muy difícil acertar y saber qué está pasando por tu cabeza. Sin embargo, el sueño incubado, sí, tú vas a la cama con unas técnicas
para producir un sueño en el que dice, bueno, yo quiero tener información sobre cómo resolver este problema económico o este problema de salud o este problema lo que sea. Entonces, como tú ya has ido con esa intención, si haces bien las técnicas, que son muy antiguas, Sí. que es las que analizo en el libro, pues al final llega un momento en que tú recibes un sueño y claro, ese sueño ya sí que tiene relación exactamente con ese problema económico que te estaba preocupando. Por eso es más fácil resolver y solucionar ese código simbólico, porque ya sabes que tienes que interpretarlo a la luz del problema económico. Uh-huh. O sea, si uno se prepara para lo que quiere soñar o se dice a sí mismo, esto es muy rápido, aunque tú hablas de distintas técnicas en el libro, pero si uno se prepara y se acuesta pensando en que quiere solucionar una cosa, esa solución será real, llegará a la mente en el sueño. Claro, si uno lo hace bien, eso es lo que dice la tradición. Por eso en el libro, lo que hago en el libro es hacer un recorrido histórico desde la prehistoria, pasando por las civilizaciones más importantes, Sumeria, Egipto, etcétera, luego pasando por Grecia y Roma, pues, la religión judía, la religión islámica y finalmente el cristianismo, y analizo cómo esos métodos eran públicos y eran utilizados y bueno, a juzgar por las crónicas que tenemos, que han quedado muchos testimonios, pues era muy efectiva. De hecho, bueno, se ha seguido practicando hasta la actualidad. Y en la actualidad mucha gente anónima lo utiliza y si lo utiliza bien, pues tiene resultados. Es decir, obtiene información que le ayuda a resolver problemas a veces cotidianos o problemas serios, ¿no? Incluso terapeutas, psicólogos o incluso psiquiatras que utilizan la incubación del sueño, lo han utilizado, o la interpretación de los sueños en general, para ayudar a personas con problemas. Uh-huh. Bueno, tú sabes que a mí me gusta mucho el tema de los fenómenos paranormales y tú en tu primer libro, el de los sueños lúcidos, apuntas, hablas incluso del cordón de plata, ¿no? De extraer información. Algunos pueden pensar que esa información de dónde viene, si está de por sí o es información que el astral recoge de otros lados, ¿no? No sé cuál es tu opinión acerca de esto, de esa información de dónde viene. Pues no lo sabemos, porque ni siquiera los científicos que han estudiado los sueños saben de dónde viene esa información realmente, no lo tenemos claro. Pero tampoco lo sabemos, o sea, dependiendo de la cultura y del tiempo histórico, pues ha habido teorías, ¿no? Bueno, ha habido creencias que, bueno, al principio de las primeras civilizaciones, pues atribuían esa información a los dioses. Uh-huh. Según avanzó el tiempo, pues se empezó, por ejemplo, de la era del cristianismo, pues se empezó a atribuir también pues a los seres intermedios como los ángeles o a los santos, es decir, siempre a una potencia sobrenatural. Uh-huh. En la actualidad, pues cada uno tiene que usar sus propias creencias, no está mal, porque es que realmente no lo sabemos. Hay gente que no tiene creencias espirituales y que usa los sueños incubados para tener información, porque no conocemos tampoco muy bien el funcionamiento del cerebro. Quizás hay una parte... No, quizás no. Hay una parte inexplorada del cerebro. Tenemos un componente de la mente que llamamos la mente subconsciente, que tiene mucha información que no está disponible así día a día, pero que sí está disponible a través de los sueños. Entonces, bueno, pues puedes creer que esa información ya está ahí, ya la tienes, la tenemos, la información. Porque quizás accedemos a recursos que no podemos acceder cuando estamos despiertos, ¿no? De hecho, hay muchos estudios que dicen que los sueños normales, los sueños ordinarios, son una fuente de creatividad, ¿no? Y saben cómo se activan diversas áreas del cerebro que hacen que las personas puedan resolver problemas. Los sueños lúcidos también han sido estudiados en esta línea por científicos y han visto que los soñadores lúcidos pueden resolver más problemas en los sueños lúcidos que cuando están despiertos en la realidad de vigilia. Entonces, quiere decir que en los sueños hay una información extra que no tiene por qué venir de ningún lugar sobrenatural. O a lo mejor sí, yo lo dejo todo abierto. La cosa es que yo soy una persona muy práctica, entonces cuando algo tiene resultados no intento perder el tiempo en darle una explicación, sino en saber cómo funciona y cómo utilizarlo, ¿no? Y en este caso tenemos siglos y siglos, milenios de tradición que dicen que esto pues no, que tiene buenos resultados y se hace correctamente. Claro, así claro. No deberíamos perderlo, ¿no? Porque está ahí. Uh-huh. Claro, una cosa es perfectamente, como tú creo entenderte, la interpretación de un sueño, otra es de dónde viene la información y otra es que queramos trabajar dentro de nuestros sueños. Claro, eso es. Son varios componentes, ¿no? Primero hay que producir el sueño. Claro. Hay que conseguir que venga y que lo recuerdes. Eso ya es una tarea.
pero una vez que lo tienes hay que interpretarlo. Por eso lo que hacemos es incubarlos, es decir, le ponemos una intención. Que queremos que ese sueño contenga información relacionada con, no sé, una relación sentimental que nos está yendo bien con no sé quién. Pues esa ya sabemos cómo interpretarlo. Sabemos que todo lo que los símbolos que veamos en ese sueño que hemos recordado tienen relación con ese problema sentimental, con lo cual es mucho más fácil, aunque bueno, aún así no se puede hacer, que sí, requiere cierta práctica, ¿no? Pero al final todo el mundo puede hacerlo, porque todo el mundo sabe qué significan los símbolos para uno mismo. Es decir, pero imagínate, Aníbal, que pues vamos a poner el símbolo de un volcán, ¿no? Un volcán en erupción, pues a lo mejor no significa lo mismo para ti que para mí, o una serpiente. Claro. En las culturas orientales, la serpiente, el dragón, es un animal benéfico. En las culturas occidentales es un animal maléfico. O incluso dentro de la cultura occidental, que eso es un símbolo maléfico, hay personas que adoran los reptiles. A mí me gustan los reptiles y para mí no es un símbolo maléfico, y soy occidental, sino que es un símbolo de sabiduría o de misterio, lo que sea, ¿no? Y así con todo. Entonces, quiere decir que cada uno sabe lo que significan las cosas para uno, y solo tiene que darle una pequeña pensada para ver qué está diciendo el sueño y cómo le puede ayudar. Bueno, es una maravilla poder prepararse para el sueño y dirigir tu enfoque mental mientras sueñas, mientras duermes, mientras sueñas, y extraer una información que te va a valer en la vida real para solucionar cosas. Y no está, no es un tema, creo yo, tú me corregirás, de incubrar los sueños o tener sueños lúcidos o todo a la vez, ajeno al público de la calle, que se pueda aprender. No se requieren grandes estudios, sino controlar las técnicas, ¿no? Claro, mira, los sueños incubados, como digo, es una cosa muy antigua, pero es que se ha hecho toda la vida. ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros padres o nuestros abuelos o la gente mayor, no te preocupes más, vete a la cama y consúltalo con la almohada? Eso es incubar un sueño. Consultar con la almohada es vete a la cama y seguro que por la noche en algún sueño te surge alguna idea, cuando te despiertes tienes la solución. Esto se ha hecho toda la vida. Lo que pasa es que durante muchos siglos en determinadas culturas se ha institucionalizado, es decir, se ha hecho de manera como oficial, se ha hecho en templos, con un procedimiento. Entonces, eso es lo que dio lugar a una tradición que se ha ido manteniendo, como digo, desde la prehistoria hasta la actualidad, ¿no? Y ahí lo que hago en el libro es esa investigación en la que voy sacando pues la particularidad de cada uno de esos momentos históricos, qué hacían, qué no hacían, qué detalles había en un sitio, en la cultura que aplicaban en la técnica y en otros sitios no. Y luego voy haciendo un recorrido que es muy interesante, una investigación que no se ha hecho nunca en España, que es la hecho en España a este nivel, me refiero. Sí lo han hecho arqueólogos y historiadores, pero a un nivel muy disperso, por decirlo de una manera. Yo he agrupado en el libro todos aquellos lugares que yo he encontrado en España donde sabemos o sospechamos que se han hecho sueños incubados, que se han utilizado el lugar para incubar sueños, ¿no? ¿Pero qué me dices, de manera que el lector tiene disponible un listado, una tabla, que analizo muchos de ellos extensamente, tiene una tabla para que pueda visitar esos sitios y absorber ese, pues vamos a llamar, esa energía del lugar, ¿no? Y sentirse envuelto en un sitio histórico donde se ha practicado esta disciplina tan antigua. Y eso tiene mucha ayuda si luego uno quiere entender el fenómeno. Fíjate, vamos a los que nos gustan estas cosas, a lugares increíbles o lugares misteriosos o lugares con un cierto poder, podemos decir así, desde para imbuirnos de esas energías hasta para grabar psicofonías, y se pueden hacer para preparar los sueñños. Claro, es que muchas veces coinciden los lugares donde se ha hecho incubación de sueños en templos de dioses griegos o lo que sea, que es lo que me dice en el libro, coincide con lugares, a veces, no siempre, pero los lugares conocidos que llaman lugares de poder, ¿no? Lugares donde han ocurrido otras cosas, lugares donde como digo, se han construido pues santuarios cristianos o paganos sobre manantiales antiguos donde se recogía agua curativa. Es decir, no son lugares al azar, ¿no? El hombre antiguo sabía perfectamente dónde tenía que ir para sugestionarse aún más, ¿no? Para motivarse y tener un buen sueño que le diera la información que necesitaba.
Ujú. Tú haces un recorrido, lo has apuntado antes en la historia, y a mí me gustaría que te tuvieras unos momentos en Egipto y luego en el mundo celta, que también hablas del libro de él, pero en Egipto tal vez eh, fue una civilización especialmente dedicada a los sueños. Hablas de Isis, hablas de estas Serapis, divinidades. Egipto tiene un poder especial para ti, tiene una simbología especial dentro de los sueños. sí, sí, desde luego Egipto es cuna de prácticamente de la civilización occidental, ¿no? Es el origen de muchas de nuestras creencias que tenemos actualmente, o sea que sí, tremendamente importante. Lo que pasa es que hay una pequeña controversia, si no sabemos muy bien. Bueno, antiguamente, hace unas décadas, se pensaba que la incubación de sueños llegó a Egipto a través de Grecia. Grecia y Roma fue la cuna mundial donde fue, yo lo llamo en el libro, la edad dorada de la incubación de sueños. Entonces no sabemos si por influencia griega llegó a Egipto, con lo cual estamos hablando de que Egipto llegaría pues en la época tolemaica, pues a partir del 300 y pico antes de Cristo, el siglo IV antes de Cristo, con los Ptolomeos, los descendientes de Alejandro Magno, que ocuparon Egipto y fundaron un reino mixto, ¿no?, entre la cultura griega y la cultura egipcia. Pues creen que llegó ahí por influencia, ¿no?, que en Grecia tenemos dataciones de la incubación de sueños desde al menos el siglo VI o VII antes de Cristo. Pero las últimas investigaciones apuntan a que ya desde el Imperio Nuevo, el Imperio Nuevo egipcio, ya había rastros de la incubación, que yo creo que sí, ¿no? Y ahí tenemos muchos dioses especializados en la incubación. Los más importantes, fueron Isis, Serapis, que es un dios de influencia también griega, Osiris, Bes, Tot, pero sobre todo, si tenemos que resumir, sería Isis y Serapis los más importantes, ¿no? Que tenían varios templos en Egipto donde se hacían incubación de sueños, especialmente en el delta, ¿no? En Canopo, en Memphis, en Alejandría, en los sitios donde más se utilizó la incubación de sueños, pero ya en la época, como digo, la época tolemaica. Si nos vamos más atrás, pues habría que irse a Saqqara o a los templos de Tebas. Allí es donde también se hizo una incubación en honor de los dioses Osiris y de Tot, ¿no? Y fue importante porque esos dioses se hicieron tremendamente populares luego en el Mediterráneo, en la época grecorromana, y el culto de Isis, Serapis, para la incubación de sueños, tanto para la sanación de enfermedades como para la adivinación del futuro o para obtener consejo y guía para algún problema, se extendió por todo el Mediterráneo y prácticamente no había ninguna ciudad importante en la costa mediterránea, desde España hasta Turquía, que no tuviera un templo dedicado a Isis o a Serapis para estos menesteres, así que tuvieron una influencia muy importante. Claro, esa impronta de esos, no sé si se pueden considerar arquetipos, el arquetipo de Isis, de la mujer, esa fuerza, ese tiempo, esa cantidad de años dedicado a un culto, dejaría una impronta que lo mismo pasa de generación en generación, que puede ser hereditaria dentro de los sueños, de ese conocimiento, ¿o no? Sí, además no olvidemos que Isis era la diosa, entre otras cosas, la diosa de la magia en Egipto, ¿no? Estaba ya muy vinculada a esto y fue probablemente una de las más demandadas, ¿no?, en todo el orbe mediterráneo, y tenemos en España bastantes huellas de esta incubación de sueños, no solamente de la adoración de Isis en templos, sino que sabemos que se incubaron sueños, que la gente dormía en los templos de Isis en la península ibérica para solicitarle a Isis un sueño para un problema en concreto, para despertarse y tener la información que necesita o para sanarse o curarse de una enfermedad, ¿no?, lo que fuese, ¿no? Así que, claro que tuvo una influencia hasta llegado el cristianismo, ¿no?, que el cristianismo tuvo que luchar arduamente para sustituir a estos cultos, para ellos paganos, y para sustituir la incubación de sueños egipcia o cristiana o pagana con una incubación cristiana. Lo intentó, no creo que no lo llegó a conseguir o durante un tiempo, porque esa manía por anular parte de la historia que ya existió, por sustituirla por otra, pues bueno, está presente en muchas órdenes de la sociedad actual, vamos, y por supuesto la Iglesia Católica pues intentó eliminar ciertas cosas, aunque hay ahora
mucha gente que intenta volver a esos ancestros, a esa magia, como tú decías, de, por ejemplo, de Isis o del mundo celta. Y ya que digo el mundo celta, ¿qué tienes que comentarme del mundo celta que valga para la incubación de nuestros sueños? Pues los celtas, pues lo mismo, como casi todas las culturas incubaron sueños. Lo que pasa es que creemos que los celtas tuvieron como su propia tradición, ¿no? Así como, por ejemplo, pues la incubación cristiana era una herencia total de la incubación greco-latina, greco-romana. Los celtas fueron por su lado. Solamente cuando los celtas se fueron integrando en la sociedad romana, pues se ven como signos de complementariedad, ¿no? Entonces los romanos empezaron a incubar con los dioses celtas y los celtas con los dioses romanos, ¿no? Hubo ahí una mezcla, pero los celtas tienen su propia tradición y sabemos que la diferencia con otras culturas, como por ejemplo Grecia, en la que se hacía la incubación siempre en templos específicos, el templo de Asclepio, el templo de Anciaro, el templo de determinados dioses o héroes. Sin embargo, los celtas lo hacían en la naturaleza, en plena naturaleza, estaban muy conectados con la naturaleza. Ellos incubaban sueños, se ponían a dormir en el campo, no en cualquier sitio, sino en lugares especiales que ellos creían que estaban conectados con las divinidades o con los ancestros, ¿no? Tenía mucha creencia por dormir delante o junto a los dólmenes, los menires, estas piedras que no fueron construidas por ellos, por los celtas, sino eran mucho más antiguas, son neolíticas y muchas pueden tener 8.000 años, ¿no? Entonces estos pueblos celtas sacralizaron esas piedras que ya venían de muy antiguo y como habían sido utilizadas desde la remota antigüedad para enterramientos de personas importantes, caudillos, héroes, etcétera, se creó esa tradición de pedir información o pedir ayuda a través de los sueños a esos familiares fallecidos, a esos caudillos fallecidos, tumbándose a dormir al lado de esos dólmenes donde habitualmente, como digo, se habían enterrado esos caudillos, porque pensaban que el espíritu del caudillo residía en las piedras, ¿no? Entonces, al dormir, pues ponían la intención de tener ese sueño enfocándose en esa figura que ya estaba en el otro mundo, ¿no? Ese espíritu. Y pues funcionaba exactamente igual, con sus propias técnicas, allá va una variación, no eran las técnicas exactamente iguales, pero al final lo que importa es la fuerza de la intención que uno pone antes de ir a dormir. Y bueno, pues hay tradiciones, hay documentos, conocemos por otras crónicas romanas, que ya nos hablan de esta costumbre, incluso Aristóteles nos habla de la costumbre de estos pueblos antiguos de dormir en las piedras y tener sueños, ¿no? Fíjate, acabo de recordar cuando esto hace lo menos hace 40 años, 35 años, una cosa así, cuando empezó la fiebre aquella de construirse las pirámides, a escala, pero en grande, como había gente, yo recuerdo un hermano mío que dormía, estuvo durmiendo varias noches, experimentando la fuerza de la pirámide y durmiendo dentro. Y digo, ¿te cambian los sueños? Y pues no es lo mismo, pues me cambiaba. Sería dentro, de esas formas especiales, extrayendo el paralelismo de las iglesias o de, yo qué sé, de las construcciones especiales, donde también supongo que se pueden incubar sueños, ¿no? Pero el mundo celta... Sí, perdón, dime. No, decía que la incubación de sueños está muy conectada a lugares especiales, ¿no? Es decir, donde la gente iba a hacerlo, por eso es lógico, ¿no? Lo que dices. A la hora de incubar sueños y por no apartarnos del mundo celta y de lo natural, ¿dónde es mejor incubar sueños? Supongo que en una pradera donde haya una calma, sople la brisa o en lo alto de una montaña, que no al lado de un cementerio. Sí, a ver, al final esto tienes que ir a un sitio que te motive. No es fácil dormir en sitios naturales, ¿no? No es siempre agradable, ¿no? Y menos en lugares arqueológicos donde está prohibido, ¿no? Dormir. Yo en el libro, en el último capítulo, hago una reinterpretación de todas las técnicas antiguas para adaptarlas al mundo moderno, ¿no? Entonces, es necesario conocer los lugares donde se hicieron, porque puedes visitarlos. Tú puedes visitarlos y luego irte a tu propia cama y con el recuerdo de ese lugar, puedes incubar un sueño, porque ese lugar te sugestiona, ¿no? Te ayuda a motivarte para que el sueño llegue, ¿no? Pero no es necesario, lo ideal sería dormir en los sitios, ¿no? Como hacían antiguamente. Pero ahora, en el mundo actual, en las propias iglesias, la costumbre de dormir
para provocar un sueño, para incubar un sueño, en este caso recibido por un santo, que había ciertos santos especializados en la incubación de sueños, se hacía en las iglesias hasta hace muy poco tiempo. O sea, no estamos hablando de hasta hace décadas. Hay pueblos incluso en España, sobre todo en el Mediterráneo, Italia, Grecia, España, donde se ha mantenido la costumbre de ir a las romerías de una virgen, un santo, y luego dormir dentro de la iglesia para justo esperar un sueño, una sanación, una curación. Es que esto hasta hace, incluso puede que quede en algún pueblo en España todavía, porque en Grecia, por ejemplo, quedan sitios donde se sigue haciendo, en las islas del Mar Egeo quedan pueblecitos donde se hace, y se sigue haciendo. Es una cosa, se asume que se requiere la presencia de un lugar que te... Bueno, antiguamente decían que te dé esa energía, ¿no? La energía del santo o de la divinidad que sea. Actualmente, pues con ir al sitio para sugestionarte y para motivarte es más que suficiente para poder incubar sueños. Dentro de la parapsicología estudiamos muchas veces el control sobre los mensajes, sobre el propio sí de las personas, utilizando fotografías que tienen que saber a distancia de qué se tratan, ¿no? Pero estas mismas podemos ir a un lugar, hemos ido a Egipto, por ejemplo, hemos tirado fotografías y basándonos en esas fotografías, luego hacer estos trabajos de los sueños incubados en casa tranquilamente, pero mirando antes la foto, que nos sugiera, que nos autohipnotice de alguna manera. Claro. Cuanto más te empapes del sitio, mejor. Es decir, también, vale, si lees mucho sobre el sitio y tu mente se satura de la información de ese lugar, de la historia, también vale, ¿no? Lo ideal es ir a visitarlo, pero no pasa nada por hacerlo así, ¿no? Se puede hacer perfectamente. De hecho, hay casos de la antigüedad en la que la persona, casos documentados, sobre todo en la época griega, en la que la persona pues no podía ir al santuario, y lo que hacía es, pues en su propia casa, a lo mejor tiene una pequeña estatuilla del dios Asclepio, y simplemente pensando en el santuario donde fuera Epidauro, o donde fuera el lugar Kos o Pérgamo, donde tenía Asclepio los santuarios, si ya lo conocía, pues se concentraba en ese lugar donde la gente iba a dormir allí, pero dormía en su propia casa y con resultados también positivos. O sea que no es que se haga ahora, que yo me haya inventado, que se pueda hacer así, ¿no? Sino que ya se hacía antes también, ¿no? Oye, Enrique, ¿se pueden premonizar los sueños? ¿Se pueden utilizar los sueños o se pueden incubar sueños para premonizar cosas? En la antigüedad, los sueños incubados se utilizaron fundamentalmente para tres cosas. Una para los problemas de salud, para enfermedades. Otro para problemas de fertilidad, sobre todo cuando las mujeres o incluso los hombres no podían concebir hijos, no podían tener descendencia. Y la tercera cosa era justo para la que dices tú ahora mismo, como oráculo, ¿no? Como para la adivinación. Se podía hacer adivinación pura y dura, pero normalmente era como consejos, ¿no? Sobre algo que va a pasar en el futuro, qué tengo que hacer para evitarlo, o qué tengo que hacer para que esto salga bien, o este negocio, o que tengo el mes que viene. Pues claro que se hacía para también, y dependiendo de la divinidad, pues valían por una cosa para otra, ¿no? Por ejemplo, el dios Asclepio, que es el más famoso de todos, el Esculapio romano, el más importante de todos los dioses de la incubación, no se usaba habitualmente para la adivinación o para predecir el futuro o para estas cosas. Está muy bien dedicado a temas de salud. Pero bueno, cada uno de los dioses, como digo, pues Isis, por ejemplo, sí que se utilizaba para la adivinación. Bueno, pues dependiendo de la cultura, pues sí se hacía de una manera u otra, ¿no? Si se hacía entonces, se puede hacer ahora con estas técnicas y seguramente mejorado. Claro, no sabemos muy bien si podemos prever el futuro, que eso es un tema en el que no tenemos tiempo de meternos porque es un tema complejo. Yo no sé si existe el futuro, yo es que no creo que exista el futuro. Es un eterno presente, tenemos la ilusión de tener un pasado y un futuro, pero creo que vivimos en un presente. Entonces, al final, cuando alguien prevé el futuro, es porque está atando cabos de una manera muy inteligente y se está adelantando a algo que era previsiblemente posible, ¿no? No lo sé, es muy muy complejo, ¿no? Yo no soy físico cuántico ni estas cosas que estudian mucho, esas cosas así a nivel muy particular, ¿no? De todas las dimensiones, estas cosas, y es muy difícil, pero la cosa es que hay testimonios y hay testimonios antiguos y modernos, ¿no? Claro. Que lo hace
que dice que ha tenido sueños premonitorios, ¿no? Tú que estás en esa cuerda floja entre la magia y la ciencia, como estamos muchos, pues bueno, puedes divagar algo más. Pero ya te digo yo, los sueños premonitorios existen, igual que existe la telepatía, igual que se puede premonizar pues acontecimientos futuros. Tal vez no todo el mundo tenga esa cualidad desarrollada, pero también se puede trabajar. Oye, y en el primer libro tuyo, de los sueños lúcidos, ya apuntas como hay investigaciones, incluso de la CIA, trabajando todo esto. Claro, es que hay que distinguir dos cosas. Una es que una cosa funcione y otra cosa por qué funciona. Claro. O sea, no sabemos, yo no sé si dentro de 100 años tenemos respuestas de la ciencia para esto, a lo mejor sí, pero de momento no lo tenemos. Pero eso no impide que sigamos utilizándolo, ¿no? Porque si los resultados muestran que funciona, pues ya está. Para mí eso es suficiente. Claro. En vez de dedicarnos a ver por qué ocurre, saber qué ocurre e intentar utilizar esa herramienta. Eso es. Que lo mismo está escondida en nuestro cerebro y no parte del más allá ni de espíritus, sino son parte del cerebro que no utilizamos, ¿no? Claro, no lo sabemos, pero eso, Aníbal, no va a cambiar nada. Es decir, cuando descubramos si es el cerebro o es no sé qué dimensión, al final no cambia que los sueños, por ejemplo, es una fuente de información. Vamos a utilizarlos. Bueno, el prólogo, hemos llegado al final de prácticamente del tiempo. El prólogo te lo hace Fernando López del Oso. Sí. Vamos. Buen amigo y una persona muy inteligente. Sí, hace el prólogo, un prólogo muy bonito, muy asertivo, como es él. Fernando es un excelente escritor de ensayo y también sobre todo de novela. Últimamente, hace poco ha publicado una novela y me hizo el prólogo y estoy muy agradecido. Somos muy amigos. Pues vamos a despedirte de cara a todos los oyentes. Habíamos hablado de los sueños lúcidos, que yo creo que es también una maravilla, pero de la incubación de los sueños es especial porque nos va a dirigir a aquellos sitios, a aquellos lugares que Enrique Ramos cree que son especiales para trabajar nuestros sueños y extraer datos y trabajar. Y luego, por supuesto, las técnicas que él desarrolla aquí, técnicas variadas que son fáciles de trabajar y que, bueno, pues quien quiera acercarse y experimentar sin ningún problema, no se preocupe que no tiene problemas incubar los sueños, ¿vale? Más que allá los problemas de la vida real, que van a ser de mucho interés para nuestros oyentes. Enrique Ramos, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Aníbal, ha sido un placer como siempre. La incubación de los sueños de Almufara. Te tenemos que tener más adelante y hablar de fenomenología paranormal si te atreves. Hombre, por supuesto. Muchas gracias. Buenas noches, cuídate. Buenas noches. Adiós, chao. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.